En Mateo capítulo 5, versos 39 en adelante. Leyendo esta semana este pasaje, el Señor me habló de una manera muy linda, muy especial. Creo que este pasaje resume lo que es un cristiano, resume cómo se debe de comportar, cómo debe de orar un cristiano. Cristiano no es solo el que lleva el título de cristiano. Cristiano es quien vive y obra como Cristo nos enseñó. Amén. Mateo 5:39 dice: el Señor Jesús dijo: pero yo os digo, no resistáis al malo. Es decir, no peleen con el malo, no peleen con los que les hacen daño. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, voltéele la izquierda. Y a quien quiera ponerte en pleito y quitarte la camisa o el pantalón o los zapatos, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley. Pero yo os digo. ¿Quién es el que está diciendo eso? Señor Jesús. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os persiguen. Si hacemos eso, entonces seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y me gusta eso. Dios nos da ejemplo de ayudar y de dar, de proveer tanto a buenos como a malos. Mire lo que dice: nuestro Padre Celestial hace salir el sol tanto a buenos como a malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O si saludáis solo a los hermanos. Hace una pregunta al Señor Jesús: ¿estás haciendo de más? No, estamos comportándonos igual que los demás. ¿No hacen también así los gentiles? Y dice el Señor, como resumen de todo el pasaje: si volteamos la mejilla, si nos pegan en la derecha, nosotros volteamos la izquierda. Si hacemos eso, ¿seremos qué? Perfectos, como nuestro Padre Celestial es ¿qué? Es perfecto. ¿Cierto que Dios es así? Mire, el que ofende a Dios, el que reniega contra Dios, Dios le manda el sol a ellos también, y le manda la lluvia también a ellos. Hoy he titulado el sermón: la gente dice que somos unos mensos, unos tontos y unos bobos. Eso es lo que dice la gente inconversa. La gente dice: los cristianos son unos mensos porque los insultan y no hacen nada. Porque alguien no le quiere devolver algo que prestó, y los cristianos dicen: listo, que se pierda. Listo, que se lo lleve. Listo, que se quede con eso. Algún día vamos a volverlo a comprar. Y no es que seamos tontos, y no es que seamos mensos ni bobos. No, somos cristianos. Somos distintos, somos diferentes. Hay personas que no entienden eso. Y la gente inconversa no entiende eso.
Pero nosotros los cristianos no podemos comportarnos igual que los demás. Porque si un cristiano se comporta igual que los del mundo, entonces no hay conversión, entonces no hay cristianismo. Porque si los cristianos hacen las mismas cosas que hacen los del mundo, entonces no somos luz, no somos sal. Amén, hermanos. La gente dice, ¿por qué los cristianos dejan que abusen de ellos? ¿Por qué los cristianos dejan que le tomen el pelo? ¿Por qué los cristianos dejan que abusen de su ingenuidad? No hay necesidad de colocarle tanto volumen. Para muchos que no entienden, dicen que esto es cobardía. Para muchos que no entienden esto, dicen que eso es una bobada, que eso es de tontos. Pero eso es lo que nos enseña este mundo, hermanos. El mundo nos enseña que hemos de pagar con la misma moneda. El mundo nos enseña, como dice la canción, golpe con golpe, yo pago. El mundo nos enseña que hay que vengarnos. Pero el pasaje que acabamos de leer, se repite 2 veces esa frase, verso 39 y verso 44, pero yo os digo. El mundo puede decir y pensar lo que a ellos les dé la gana. Pero Dios, Jesucristo dice, pero yo os digo. Si somos cristianos, entonces tenemos que comportarnos como Cristo nos enseñó. La palabra cristiano en griego, me di a la tarea de buscar en griego la palabra cristiano y significa seguidor de Jesús. La palabra cristiano también significa un representante de Cristo aquí en la tierra. Un cristiano es aquel que vive, cree y se comporta como el Señor Jesucristo nos enseñó. Eso es lo que significa ser cristiano. Si yo me comporto contrario a lo que Cristo me enseñó, entonces no soy cristiano. Quítese ese nombre, que ese nombre no le sale. Y por eso es que la gente nos dice tontos, por eso es que la gente nos dice mensos, porque no nos comportamos igual que ellos. Porque ellos quieren que usted y yo nos comportemos igual que ellos. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. El primer punto está en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al malo. En pocas palabras, no peleen con el que quiera pelear con usted. Eso es lo que significa esa frase. No peleen con quien quiere pelear con usted. A cualquiera que te hiera la mejilla derecha, dile, mira, pégueme también en la izquierda. ¿Qué tal esa? Para hacer eso se necesita agallas. Para hacer eso se necesita carácter. Eso es de valientes. Pero el mundo nos enseñó que si alguien nos ataca, tenemos que defendernos. El mundo nos enseñó que tenemos que proteger nuestro territorio, que debemos de luchar como varones. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó a poner la otra mejilla. ¿Sabe qué es poner la otra mejilla? No tomar represalias. Poner la otra mejilla es no reaccionar cuando me están atacando injustamente. Poner la otra mejilla es soportar lo que venga. No importa la ofensa que sea, dejarla pasar. No pelear, no dedicarnos a pelear, ser pacificadores. Voltear la otra mejilla es no engrandecer el problema.
es no seguir la corriente de aquel que quiere pelear conmigo, no insistir en la ofensa. Eso es voltear la otra mejilla. Voltear la otra mejilla es finalizar el conflicto y no engrandecer más el conflicto. Voltear la otra mejilla es no guardar rencor, no guardar resentimiento, no tener deseos de venganza. Por eso es que nos llaman tontos, por eso es que nos llaman mensos. Vuelvo y repito, no somos tontos, somos cristianos, somos distintos, somos diferentes. Poner la otra mejilla, hermanos, es pensar y obrar con juicio. Es pensar y obrar con prudencia, es pensar y obrar reflexivamente, es pensar y obrar de una manera sensata, es obrar y pensar de una manera responsable. Poner la otra mejilla es no responder a la ofensa con rabia, con palabras ofensivas. Voltear la otra mejilla es no ser agresivos tanto verbalmente como físicamente. Poner la otra mejilla, hermanos, como lo dije ahora, eso sí tienen agallas. Los que ponen la otra mejilla, muy pocos lo hacen. Pero después de este punto, yo me puse a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Porque es que hay abusadores que son campeones en ser abusadores, ¿cierto? La maldad está dentro de su corazón. ¿Qué hacemos con esos abusadores malvados que, guiados por el mismo demonio, qué hacer con ellos? Bueno, Dios colocó autoridades en la tierra. Amén, hermanos. Y esas autoridades Dios las colocó para defender al débil. Las autoridades en la tierra están puestas por Dios para darnos justicia cuando cometen con nosotros injusticia. Y las autoridades en la tierra están para castigar al que hace lo malo. Amén, hermanos. Pero hay ofensas que usted y yo sí tenemos que dejar ¿qué? Pasar. Hay ofensas donde usted y yo sí tenemos que voltear ¿qué? La otra mejilla. Un pastor dijo, no todas las bofetadas necesitan respuesta. A veces es más sabio dejar pasar ¿qué? El problema, sufrir el agravio. Eso es de cristianos. El segundo punto está en Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, es muy distinto uno padecer como cristiano a padecer por ser un inconverso. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted es un vecino de esos ruidosos que no dejan dormir a los vecinos, ¿cierto que sí? Pero el vecino, el otro, quiere dormir y usted no lo deja dormir porque le coloca el equipo a todo sonido. Entonces el vecino llega y bueno, póngala como quiera y tome un puño y le da patadas y todo eso. Él está sufriendo, pero él no está sufriendo por ser cristiano, está sufriendo por ser ¿qué? Inconverso. Entonces es muy distinto que alguno padezca como cristiano a uno padecer por un pecado. Eso es muy distinto. Y dice que no se avergüence cuando usted padezca como cristiano, sino que antes usted y yo debemos de glorificar ¿a quién? A Dios. Debemos de darle gracias a Dios. Debemos de alabar a Dios cuando usted y yo padecemos como cristianos. ¿Cierto que hay veces, hermanos, que dan ganas de uno desquitarse? A veces hay ganas de uno vengarse, pero no lo hacemos porque somos cristianos. No lo hacemos porque eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré. Dejen todo en mis manos, que yo pagaré. Y el texto dice, no nos avergoncemos,
si padecemos como cristianos. Antes glorifiquemos a Dios. Y dirá usted, ¿por qué hay que glorificar a Dios? Porque estoy padeciendo como cristiano. ¿Sabe por qué? Dele gloria a Dios porque usted no es igual a los del mundo. Dele gracias a Dios y glorifique a Dios porque usted es una persona salva. Dele gracias a Dios porque usted no actúa como la mayoría de las personas. Matthew Henry, uno de los mejores teólogos del siglo XVIII y uno de los que sacó un comentario bíblico tal vez de los mejores, Matthew Henry, una vez a él lo robaron. Cuando él llegó a la casa, se arrodilló y le dijo a Dios: Dios, gracias. Gracias por lo que pasó hoy. Gracias porque a mí me robaron, porque no fui yo el que robé. La cogieron. Hay que darle gracias a Dios porque usted y yo no actuamos como los demás. Y por eso nos llaman tontos. Porque perdonamos a los que nos hacen daño. Nos llaman tontos porque perdonamos a los que se comportan conmigo de una manera desleal. Nos llaman tontos porque soy amable con quien no es amable conmigo. Me llaman tontos porque somos honestos, sabiendo que todos los que están alrededor nuestro son ¿qué? Deshonestos. Ayer estaba hablando con un hermano de la iglesia que él me decía que un compañero de él era un campeón para robar en la empresa. Y usted sabe que en muchas empresas hay forma de uno robar. Y ese compañero de la noche a la mañana empezó a tener casa, carro, moto. Y entonces la empresa empezó a investigarlo y se dieron cuenta que él estaba robando. Y lo llamaron a la oficina y le dijeron: bueno, nos devuelve todo lo que robó, casa, carro y moto, o lo denunciamos a la policía. A él le tocó devolver todo. Entonces nos llaman tontos porque somos honestos, sabiendo que todos alrededor nuestro son deshonestos. Pero no es que no somos tontos, somos distintos. Somos diferentes, somos cristianos. Vámonos al tercer punto. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de voltear la mejilla ¿qué? Izquierda. No nos cansemos de parar la pelea. No nos cansemos de ser pacificadores. No nos cansemos de pasar la ofensa. Porque con el tiempo vamos a ver los frutos. Con el tiempo vamos a ver los resultados. Con el tiempo segaremos. Eso sí, sino que desmayamos. Hay hermanos que hay veces que piensan: ya me cansé de ser la boba del paseo. ¿Cierto que a veces vienen pensamientos así? A veces vienen pensamientos como eso: hasta aquí, ya no más. Hay otros que dicen: Señor, ya hasta aquí, no me la voy a dejar montar más. Hasta aquí me vieron la cara. Pero el versículo nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien. No importa que nos claven el cuchillo por la espalda, no importa que se aprovechen de nosotros, no importa que nos vean la cara, no importa que el mundo se comporte distinto a nosotros. Vuelvo y repito, no es que seamos tontos, somos cristianos, somos distintos, somos diferentes, somos luz, somos sal. La gente nos dice que somos tontos porque no soy egoísta, sabiendo que todo alrededor nuestro son egoístas.
Aunque hay hermanitos por ahí muy egoístas también. ¿Se acuerdan cuando nos regalaban leche por acá o no? Yo me acuerdo. Y habían personas tan egoístas que no traían una ollita, traían una caneca para que se la llenaran de leche. Hay cristianos muy egoístas que llevan la caneca en vez de la coquita. Nos llaman tontos porque no somos ladrones, sabiendo que todos los que están alrededor nuestros son ladrones. Tremendo lo que dice el texto. No nos cansemos de hacer el bien, porque con el tiempo segaremos. El tiempo nos va a decir quién es el tonto. Aquel que robó y que está en la cárcel, él se está dando cuenta quién es el tonto. Si el cristiano que no robó o el que robó y está en la cárcel. El tiempo nos dirá quién es el tonto, quién es el menso, quién es el bobo. Con el tiempo Dios se encargará de poner a cada uno en su sitio y de darle su merecido a cada uno como se lo merezca. Señor Jesucristo dijo: la venganza es mía, yo pagaré. Ustedes no tienen necesidad de ensuciarse en las manos con sangre. Ustedes no tienen necesidad de vengarse. Ustedes no tienen necesidad de pagar mal por mal. Dios nos colocó en este mundo para ser luz, para ser sal, para ser distintos, para ser diferentes. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, mire lo que está subrayado ahí. Hagamos bien, ¿a quién? A todos. Cuando dice ahí todos, es todos. Hay que hacerle bien aún hasta a los hinchas de Medellín. Hay que ayudarles. ¿Cierto que sí? Aún hay que hacerle bien a los que tosen o estornudan. ¿Cierto que hoy en día en esta pandemia el que estornuda o el que tose cerca de nosotros lo vemos como un demonio, ¿no? A todos. Nosotros somos muy vivos. Ahí dice que a todos, pero nosotros decimos no. A fulano sí le ayudo, a fulanita sí le ayudo, a sutano sí le ayudo, pero a aquel yo no le ayudo. Pero Dios, ¿qué dice? A todos. Y vámonos para el cuarto punto. Marcos 12, 41 al 42, al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Jesús miraba cómo el pueblo echaba las ofrendas en el arca. Jesús veía cómo los ricos echaban mucho. ¿Será que Dios todavía hoy mira en los cultos a ver quién da ofrendas o quién no da ofrendas? Sí, Dios es el mismo de ayer y hoy. Verso 42. Y Jesús vio cómo vino una viuda pobre que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Verso 44. Porque todos han echado de los que les sobra. Pero mire lo que subraya ahí. Pero esta viuda dio de su pobreza, echó todo lo que tenía, echó como ofrenda todo su sustento. Hay hermanos que diezman y ofrendan con mucho sacrificio, pero déjame decirte algo, que Dios ve eso. Nos llaman tontos porque diezmamos y ofrendamos. Pero yo quiero decirles algo, hermanos. Alguien ofrendó y diezmó para que usted y yo conociéramos el Evangelio.
Alguien ofrendó y diezmó para que usted y yo escucháramos la palabra de Dios. Usted sabía que si usted no ofrenda ni diezma, y si todos los hermanos se ponen de acuerdo en no ofrendar y diezmar, usted sabe que esta iglesia se tiene que cerrar. Porque no hay forma de pagar servicios, no hay forma, los que pagan arriendo, gracias a Dios tenemos iglesia propia, pero los que pagan arriendo 3, 4 millones de pesos. La Emanuel de Aranjuez paga casi 3 millones de pesos de arriendo. ¿Usted sabía que en esta pandemia muchas iglesias tuvieron que cerrar? Allí en Zamora, ahí cerquita donde hacen las hamburguesas, ahí diagonal, había una iglesia ahí, grande. Ahorita ya es una revoltería. En muchas denominaciones, iglesias que tenían que pagar arriendo, tuvieron que cerrar esa iglesia. Que no había forma de pagar 3 millones de pesos, 4 millones de arriendo. Porque, hermanos, que en medio de la pandemia no diezmaron ni ofrendaron. Vuelvo y repito. Los diezmos y las ofrendas son para que en este lugar se siga predicando la palabra de Dios. Yo hago parte del comité directivo y a nosotros nos ha tocado cerrar iglesias donde ya los hermanos no diezman ni ofrendan, porque no hay forma de sostener al pastor, no hay forma de pagar un arriendo y no hay forma de pagar unos servicios públicos. Nos llaman tontos porque nos dicen que el pastor nos lavó el cerebro. Nos llaman tontos porque dicen que el pastor nos está manipulando para que nosotros pensemos igual que él. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias, Señor, por bendecirnos hoy con tu palabra. Dios, tú sabes que no somos tontos. Tú sabes que no somos mensos, Dios. Tú lo sabes. Tú sabes que somos cristianos, que queremos vivir como tú nos mandas que vivamos. Tú sabes, Señor, que somos diferentes, somos distintos, que tú nos has colocado en este mundo, Señor, para hacer sal, para hacer luz. Dios, aunque hay personas malvadas que se quieren aprovechar de nosotros, pero tú nos has dicho hoy, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré. Tranquilo, yo tengo el control. Tranquilo, déjeme todo en mis manos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, queremos actuar igual que los demás. Perdónanos, Señor, porque a veces nos cuesta voltear la mejilla izquierda. Dios, síguenos bendiciendo. Sigue bendiciendo esta iglesia. Dios, gracias porque en estos 50 años que lleva la iglesia, Señor, esta iglesia ha sido de bendición a muchas personas. Y la idea es que esta iglesia, oh Dios, cumpla otros 50 años más y que por nuestros diezmos y ofrendas, Señor, muchas personas lleguen a los pies de Cristo y muchas personas lleguen a conocer la verdad. Gracias, Dios, por tu palabra. Y permite, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, donde tengamos tu gracia, tu protección en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.